Hola, muy buenas. Voy a iniciar con este nuevo tutorial una nueva temática en el videoblog. En los próximos tutoriales, en los próximos vídeos, nos iremos adentrando en las patologías más frecuentes de origen traumatológico, de la traumatología. En este vídeo inicial, precisamente, concretamente, vamos a hablar sobre la luxación de hombro, que es una de las, sin duda, las patologías a este nivel más frecuentes, ¿no? En ocasiones fácil corrección, pues puede hacer de este vídeo un material de interés para todos los públicos. Bien, recalcar que la luxación de hombro consiste en la pérdida completa del contacto pues, entre la superficie de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula, ¿no? Y esto hace pues, que se condicione a una inestabilidad y a una pérdida estructural de dicha articulación, la articulación glenohumeral, como se conoce. El hombro es, con diferencia, la articulación que más se usa. Se ha demostrado científicamente con los diversos estudios que en torno al 50% de las luxaciones que se producen en el organismo humano se dan a este nivel, al nivel del hombro. ¿Por qué? Esto está predispuesto por dos cosas principalmente. La primera es que es sin duda la articulación del cuerpo con más movilidad, tiene más juego articular, más movilidad, y esto hace que esto se consigue gracias en parte pues, a una menor estabilidad. Y por otra parte también está por la desproporción entre las estructuras. Por un lado la cabeza del húmero es muy grande y la cápsula articular de la cabeza escapular de glenoides es muy pequeña. Eso hace pues, que con más predisposición y con más frecuencia pues, se produzca la luxación, ¿no? Bien, decir que existen dos mecanismos lesionales para que se produzcan esta luxación, esta pérdida de estabilidad articular. Por un lado, y los menos frecuentes, los mecanismos de acción directa, en el que se hace falta un mecanismo, un impacto de gran energía, pero como he dicho, estos son los menos frecuentes. Sin duda los más frecuentes se deben a los mecanismos indirectos. ¿Y cuándo ocurren estos mecanismos indirectos? Suelen darse pues, cuando nos caemos con el brazo en una posición de que el brazo se encuentra lejos del cuerpo, lejos de la línea media y en una postura de rotación externa. En este momento, cuando el juego que hace el húmero con la articulación con la escápula predispone más a esta salida articular. Vamos a ver, para el diagnóstico, en principio, la clínica, los antecedentes pueden ser suficientes y muy orientativos. Hace falta una radiografía pues, para confirmar que efectivamente se ha producido dicha luxación. En la radiografía se demuestra que el 95% de las luxaciones de hombro son anteroposteriores. Como he dicho antes, pues también nos tiene que poner en la pista pues, que haya un antecedente de un traumatismo o de una caída o que la posición de la articulación adquiera la típica clínica de estar con el brazo sujeto y el brazo en el otro hombro, o también tener un hombro en charretera o con un golpe de hacha, que nos hacen pensar que, bueno, que existe esa luxación y esa pérdida de estabilidad y esa patología. Lo más importante del vídeo, lo que más útil va a ser para la gente que lo esté viendo, es los mecanismos los métodos con los que podemos reducir las luxaciones. Actualmente existen principalmente tres métodos, uno que está prácticamente en desuso, que es muy sencillo, y hay dos, el hipocrático que se ha modificado y sobre todo la técnica de coche, que ahora iremos introduciendo. Unas nociones básicas antes de entrar en este tipo de maniobras especificadas, decir que cuando más precoz sea la reducción o el intento de reducción, más probabilidad de éxito tenemos. Se ha demostrado que si han pasado menos de 3 horas, la probabilidad de inserción, de correcta inserción, es mayor. También es imprescindible que el paciente colabore y que esté relajado, porque con una musculatura que haya que vencer es imposible hacer los movimientos para conseguir la correcta articulación. Tenemos que asegurarnos antes de reducir o de intentar reducir que no existen complicaciones, ni nerviosas, ni circulatorias, ni vasculares. Y bueno, como he dicho antes, pues lo ideal sería hacer una radiografía para confirmar que la luxación anteroposterior, que no hay fracturas y que no hay riesgo de daño a la hora de hacer estos movimientos.
Y como he dicho, vamos a pasar a las tres técnicas de reducción. La primera es sin duda la que más se está empleando, es la maniobra de coche. La base de esta maniobra es sencilla y es hacer pues, que la cabeza del húmero que se ha lusado haga el trayecto inverso a la lusación. Entonces, para ello tenemos que hacer una tracción, una rotación externa, aproximar el brazo a la línea media para terminar con una rotación interna. Todos estos movimientos hay que hacerlos de manera suave, de manera sostenida y sin tirones, sin violencia. Y hacer que la propia inercia articular, la memoria histórica, por así decirlo, de la articulación, sea suficiente como para que, ayudado con estos movimientos, se ubique en su correcta alineación. Paso a paso, en esta maniobra iremos explicándola. Lo primero que hay que hacer es acostar al paciente y poner el codo en 90 grados. Con esta posición, el paciente tumbado y con el codo en 90 grados, se aconseja que el hombro esté a la altura de la camilla. Cuando ya estamos así, lo que hacemos, cogemos el brazo del paciente y tiramos de manera sostenida en una ligera aducción, o sea, separando el brazo de la línea media del cuerpo. Mientras hacemos esta tracción y vamos tirando, se hace una rotación externa del brazo hasta llegar a los 80 grados, que es prácticamente a la altura del hombro y la camilla. Manteniendo la tracción, la rotación externa, llevamos el codo hacia adentro y lo tiramos hacia adelante, hacia el emitor. Y mientras hacemos este movimiento, llevarlo hacia adelante, tenemos que hacer con el brazo un giro hacia adentro y colocar la mano del paciente en el hombro contrario. En este movimiento, cuando giramos para adentro y colocamos, solemos escuchar un chasquido. Los relieves en ese momento se corrigen y el paciente recupera movilidad y estructura anatómica. Este, como he dicho, es el método más fácil, el más utilizado y el que más éxito da. Hay uno, el más antiguo, que es el método hipocático. Ahora se ha conseguido hacer una modificación y se emplea una sábana para hacer una tracción, pero yo explicaré el método hipocático de toda la vida porque es sencillo y nos puede sacar de un apuro. Para este método, el paciente tenemos que tumbarlo de espaldas, cogemos, si nosotros vamos a intentar reducir con nuestras dos manos la muñeca del paciente y colocamos nuestro talón sin zapato descalzo junto a la sila, sin llegar a presionar con el talón dicha sila. Entonces, en este punto, con las dos manos cogiendo la muñeca del paciente, tiramos, hacemos una tracción suave, firme y mantenida. Y de manera suave y lentamente vamos haciendo una rotación externa. Entonces, con cuidado, vamos acercando el brazo hacia la línea media y en ese momento presionamos un poco con el apoyo del talón a nivel axilar y esto hace que se coloque el hombro. Si en este último parte inicial nos ayudamos con una suave rotación interna para facilitar la inserción y la vuelta a poner en su sitio. Por lo tanto, y tras explicar el coche y el método hipocrático, vamos a pasar al más fácil, bajo mi punto de vista, que es el método Stinson. Para el método Stinson, el paciente se tumba boca abajo en decúbito ventral y hacemos que el brazo lusado, del hombro lusado, cuelgue. A ese brazo lusado que está colgando le añadimos un peso de en torno a 5 o 10 kilos y mantenemos ese peso durante 10 o 15 minutos. Y a medida que vamos haciendo los 10 minutos o 15 el peso efecto, vamos haciendo movimientos de rotación interna, externa, interna y externa. Y finalmente de esta manera el hombro se pone en su posición inicial. Como he dicho, estas tres sencillas maniobras, tres sencillos métodos pueden ayudarnos a reducir un hombro de manera sencilla, sin grandes esfuerzos, al alcance de cualquier persona sin necesidad de saber de cuidados sanitarios, haciéndola suave, de manera mantenida y sin tirones y sin giros bruscos. Una vez que conseguimos reducir la articulación, tenemos que tener cuidado y hacer una serie de cuidados por reducción. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar pues, que el sistema nervioso, sobre todo a través del nervio circunflejo, pues, que está presente, que existe sensibilidad,
También tenemos que ver que a nivel vascular no hay alteración, que exista pulso radial, que la temperatura sea buena, que no haya signos de isquemia. Lo ideal es hacer una radiografía de control para confirmar que la articulación está de manera correctamente insertada. Por último, se aconseja un vendaje inmovilizador. Vendajes hay varios, se puede usar el cabestrillo, la charpa. El indicado, el ideal, sería el vendaje de Velpo. Este tipo de vendajes deben de mantenerse de 10 a 15 días y es importante recordar que en los próximos 2 o 3 meses a una luxación conviene no hacer ejercicios, movimientos bruscos, cargas pesadas y estos márgenes de tiempo, estos compases, pues hay que tener en cuenta que en personas mayores, por la osteoporosis y por la predisposición a subluxarse de nuevo, estos tiempos, como he dicho, tienen que dilatarse más en el tiempo y hacerse más largos. Y nada, espero que este video tutorial, sencillo, ligero y suave, con los movimientos que hay que hacer para reducir una luxación de hombro, haya sido de vuestra utilidad o haya sido útil y que en el futuro, si os enfrentáis ante una situación tan alarmante y desagradable como ver a alguien que se le ha salido el hombro, pues que tengáis unas nociones básicas para intentar y conseguir reducir este tipo de lesiones. Nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado del video tutorial. Si te ha gustado le puedes dar me gusta, compartirlo a través de las redes sociales o bien suscribirte al canal de YouTube www.juantoral.com. En la página web juantoral.com encontrarás más información al respecto, con imágenes, algoritmos diagnósticos por si te interesa profundizar en el tema, con la bibliografía consultada para realizar este video tutorial. Nada más, como siempre, besos y abrazos según preferencia, un placer, nos vemos en la próxima. Chao.